¿Se ve? Sí. Sí, 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 profe. Ah, perfecto. Dame un segundito y empezamos. Bien. Eh, ¿Alguna duda con respecto a regresión discontinua o al taller de regresión discontinua que hicimos el lunes? Antes de comenzar con diferencias en diferencias. Ya, entonces vamos a empezar con diferencias en diferencias. Eh, Mire, esto que les vamos a contar ahora que se llama diferencias en diferencias, en algunos libros de evaluación de proyectos no se considera como un método experimental propiamente, cuasi experimental, perdón, propiamente tal, sino que es más bien como una herramienta que puede ser aplicada también en el contexto del uso de otros métodos. ¿A qué me refiero? Lo que vamos a ver ahora podría usarse perfectamente combinado con regresión discontinua, podría perfectamente efectuarse usándolo en combinación con matching, que es la técnica que vamos a ver después. Bien. Y, y, y no solo eso, sino que además es particularmente sencillo en cálculo. De hecho, muy probablemente a lo mejor ustedes mientras hemos estado haciendo ejercicios han imaginado algo como que lo que les vamos a contar ahora, ¿vale? Porque es bien intuitivo, eh, y es una herramienta útil. De todas maneras, yo le voy a hacer caso al Herler Martínez y lo vamos a llamar un método de estimación igual que los anteriores, pero yo particularmente lo considero como más bien una herramienta que se puede usar o que se utiliza generalmente en conjunción con otros métodos. Bien. Nunca solo, ¿ah? Yo no he visto por lo general, bueno, hay un paper de diferencia en diferencia de los que les mandamos para el trabajo, pero de usarlo solo nunca. ¿Bien? Em, entonces sigamos acá. Mira, lo que hemos visto hasta ahora son métodos experimentales. Hemos visto asignación aleatoria y variable instrumental. Variable instrumental como un apoyo a asignación aleatoria, como un apoyo a RCT en condiciones de no cumplimiento, ¿cierto? Eso es lo que hemos dicho hasta el cansancio, ¿cierto? Cuando todo es maravilloso y cuando la gente no es porfiada y todos son cumple, que es la denominación que le hemos dado a esta condición de respetar la regla de asignación, entonces todo podría estar hecho por variable aleatoria, ¿cierto? Por asignación aleatoria. Pero muchas veces eso no ocurre y como no ocurre, nos vemos en la obligación de focalizar las estimaciones en los cumplidores. Y eso se hace mediante un método que vimos, em, que es una derivación del RCT que se llama variable instrumental, ¿cierto? Y que parte de la base de que en la práctica cuando uno invita a participar a la gente en programa, en realidad no le pone una pistola en el pecho, sino que lo invita. Y por lo tanto, la invitación a participar a un programa, o sea, cuando uno hace la autorización, en realidad lo que está haciendo es una invitación a participar. Y como eventualmente puede haber un no cumplimiento perfecto, entonces el método de variables instrumentales es el que nos permite hacer las estimaciones en ese escenario. ¿Bien? ¿Qué tipo de estimaciones produce variable instrumental? ¿Me pueden decir ustedes? Son ITT, TOT, LATE. LATE que es un caso específico de TOT, ¿cierto? ¿Qué tipo de estimación produce variable instrumental? Si solo se queda con los cumplidores. Jocabet. Eso no es TOT. Es TOT, se queda con los, claro, es treatment on the treated, ¿cierto? O sea, efectivamente en los tratados, pero treatment on the treated es un caso particular de LATE, ¿cierto? O sea, que es más o menos intuitivo sobre lo que acabo de decir.
En regresión discontinua, perdón, en variable instrumental solamente me quedo con los cumplidores, ¿cierto? Y como buenos evaluadores, a nosotros lo que nos gustaría es que en el escenario de tener incumplimiento, este incumplimiento de la regla de asignación sea la menor posible, de tal manera que los resultados estimados sean lo menos local posible, sean lo más generalizables posible, ¿cierto? Entonces, esos eran los métodos experimentales. Comenzamos a ver en la sesión anterior y en el taller de la semana, de este lunes, perdón, el método de regresión discontinua. ¿Qué me puede refrescar la memoria rápidamente cuando estamos evaluando qué tipo de programas esta estrategia de regresión continua es apropiada? ¿Se acuerda alguien? ¿Qué características de un programa, no de la evaluación, tenía que cumplir para que la estrategia de regresión discontinua fuera una buena idea? Los programas que seleccionaban a los usuarios mediante un índice de elegibilidad, algo así. Exactamente, es literalmente como tú lo mencionas, Camila, es esta estrategia de evaluación es indicada cuando los programas seleccionan a sus usuarios mediante un índice continuo. El único adjetivo que le agregaría a lo que tú me acabas de mencionar es que ese índice sea continuo, o sea, que sea un número eh, que al igual que lo que ocurría, por ejemplo, con el puntaje de la ficha de protección social, tuviera un mínimo y un máximo, pero adentro hubiera infinitos puntos, ¿cierto? Y que es distinto a programas que asignan cupos por la vía del registro social de hogares, y este ejemplo lo he mencionado en reiteradas ocasiones, porque muy probablemente a aquellos de ustedes que se metan en este negocio de la evaluación les va a tocar ver este tipo de programas. Los programas que asignan usuarios por la vía del registro social de hogares, a diferencia de los anteriores, los hacen por tramos de puntaje, no con un puntaje continuo. Entonces, en ese caso, regresión discontinua no es apropiado. ¿Bien? Y lo que vamos a ver hoy es, perdón, y adicionalmente a eso, en las primeras clases de este curso hicimos mención de lo que llamamos en su momento falsos contrafactuales, ¿cierto? Fíjense ustedes que en estos tres métodos que acabamos de mencionar, en asignación aleatoria, en variable instrumental, en cuasi experimental, eh, se hace, el evaluador lo único que hace es utilizar las reglas de selección propias de los programas. ¿Bien? Si eventualmente el dueño de un programa, por decisión personal, decide que los cupos se aleatorizan, entonces ese es el escenario ideal para que nosotros utilicemos la regla de asignación aleatoria o la aproximación de variable instrumental. O si, tal como comentaba Camila, los dueños de un programa deciden que un programa tiene como regla de selección un puntaje continuo, entonces nosotros podríamos utilizar esa decisión del diseñador del programa para implementar la estrategia de regresión discontinua de evaluación. Y tal como habíamos mencionado recién, eh, en las clases y en el taller que hicimos en su momento vimos la idea de estos falsos contrafactuales, ¿cierto? Eh, Habían dos tipos de falsos contrafactuales, que era la comparación antes-después, en el caso específicamente de los tratados, o sea, en los tratados analizar un outcome cualquiera, dependiendo del objetivo del programa, el valor de ese outcome antes del tratamiento y el valor de ese outcome después del tratamiento, es el primer falso contrafactual. Y el segundo falso contrafactual es hacer comparaciones entre tratados y no tratados, ¿bien? O participantes y no participantes. ¿Por qué estos eran falsos contrafactuales? En el caso específico de la comparación antes-después, por ejemplo, ¿cuáles son los supuestos o qué condiciones deberían cumplirse para que ese falso contrafactual fuera relativamente creíble desde el punto de vista de la evaluación? ¿Cuáles son las condiciones para que un análisis antes-después en los tratados fuera robusto como evidencia de efecto? ¿Se acuerdan? Acuérdense que en antes después no hay grupo control, sino que simplemente vemos la situación de los tratados antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Cuál era el supuesto sobre el que
que de cumplirse esa metodología arrojaría estimaciones metodológicamente robustas. ¿Se acuerdan? ¿O cuál es el talón de Aquiles de esa estrategia? Catalina Guerra, ¿te acuerdas? No, profe, la verdad no, pero puede ser que sobreestime el programa. Lo puede subestimar, ¿ah? No, no hay una direccionalidad necesariamente definida en el sesgo, digamos, que sobreestime o subestime, puede ser para los dos lados. Profe, ¿Sí? me acuerdo, no sé si este era el caso que veíamos de los chinitos con el tema de la lluvia, entonces como que hay situaciones que escapan del programa, como fenómenos naturales y cosas así que pueden intervenir y eso afecta como en esta comparación, ¿o no? Perfecto, pero si eso tuvieras que declararlo como un supuesto, Valentina, ¿bajo qué, cuál sería el supuesto sobre la... Es exactamente lo que tú estás diciendo, pero si tuvieras que definirlo como un supuesto, ¿qué supuesto tiene que cumplirse para que la comparación antes-después tenga algún nivel de credibilidad? Que no ocurra nada externo al programa que pueda afectar el cumplimiento de este. Más que el cumplimiento que no afecte al outcome, ¿cierto? Que no afecte a la variable que determinamos como la que nos da cuenta del resultado de la intervención, ¿cierto? Porque, por ejemplo, habíamos dicho, ¿qué pasa si tenemos un programa de empleo como los que tiene el CENSE, el INDAP o Cercotec, ¿cierto? Y ese programa lo dejamos andar un año y medimos el ingreso de los usuarios al comienzo del programa y medimos el ingreso del usuario al término del programa. Eso muy probablemente, hasta antes de llegar al curso de evaluación, sería la aproximación intuitiva que tendría la mayoría de ustedes, ¿cierto? Si me dicen evalúa el programa del CENSE, entonces yo le tomo una línea base a con qué ingreso entraron las personas y termina la intervención y vuelvo a hacer otra medición. Y la diferencia en el ingreso entre la línea base y la salida sería la estimación de efecto del programa, ¿cierto? Entonces, si las personas aumentaron 100.000 pesos sus ingresos promedio, eso sería interpretado como que el programa tiene un efecto de aumento de 100.000 pesos en el ingreso, ¿bien? Pero tal como lo menciona Valentina, el supuesto que hay detrás de eso es gigante, que dice algo así como que para que esta estimación sea válida, entonces lo único que cambia entre el inicio y el término de la intervención en los sujetos es que algunos participaron del programa, perdón, de que, de que en el periodo 0 no había programa y en el periodo 1 hay programa. Eso fue lo único que cambió. Y a la gente, a todos nos pasan cosas, ¿cierto? A todos nos pasan cosas con el correr del tiempo, ¿cierto? Nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas. Y el supuesto sobre el que menciona Valentina es que el supuesto para que la comparación antes-después funcione es que no pasa nada. No pasa nada. O sea, todo se mantiene constante, existe una suerte de ceteris paribus gigante, ¿cierto? Y que dice que lo único que cambia entre las dos mediciones es que los sujetos recibieron tratamiento. No cambia la economía mundial, no cambia la tasa de empleo, no hay pandemia, no hay nada, ¿cierto? Entonces, esa afirmación es poco verosímil, ¿cierto? En los fenómenos sociales, en políticas públicas, todas las variables son extremadamente volátiles, ¿bien? Si se ponen en función del tiempo. De tal manera que levantar este supuesto de no pasa nada, ¿cierto? Que sería como el que podría validar la selección de la estrategia antes-después, es too much, ¿bien? Ese es el primer falso contrafactual. Y el segundo falso contrafactual es, ok, bueno, sin línea base, pero voy a analizar la situación de los tratados y de los no tratados, ¿cierto? O sea, voy a comparar personas que pasaron por el programa y personas que no pasaron por el programa. ¿Por qué esa estrategia también es una mala idea? ¿Alguno de ustedes que me diga cuál es el supuesto que, tal como le pedí a Valentina, que me mencionase el supuesto a partir del cual la estrategia de estimación de efecto por la vía de comparaciones antes-después era robusta? ¿Alguno de ustedes se acuerda en qué medida
la comparación entre tratados y no tratados podría ser robusta? También es un supuesto gigante, ¿ah? Pero dígamelo usted. Profe, Ujú. Valentina. sería el hecho de que fueran estadísticamente similares a ambos grupos, ¿no? Y eso también es difícil de conseguir, que existan dos grupos con personas con características muy, muy, muy similares. Sí, sí, es eso. Esencialmente que tratados y no tratados fueran similares. Y que fueran similares en todo, ¿cierto? Que fueran similares en aquellas variables que podemos ver y que tenemos una base de datos, pero también que fueran similares entre en aquello que no podemos observar, ¿cierto? O sea, si ser católico si ser si comerse las uñas, por ejemplo, esto seguramente no está en ninguna base de datos. Si comerse las uñas tuviera algún efecto o estuviera asociado con mayores ingresos, con la posibilidad de obtener mayores ingresos, entonces ahí me encantaría que la base de datos me dijera si una persona se come o no las uñas. Bueno, yo les doy por firmado que a menos que sea una investigación específica en comerse las uñas, la mayoría de las bases de datos no tienen ese indicador. En Caser no está la columna comerse las uñas, sí, no, ¿cachai? Entonces, como generalmente no está, eh, uno preferiría que el método que uno seleccione para evaluar permitiera controlar por todo aquello que uno ve y lo que no se ve. ¿Bien? Y lamentablemente, este falso contrafactual que se llama comparación entre tratados y no tratados, no permite corroborar eso. Es más, hablamos de un tipo de sesgo específico. ¿Se acuerdan ustedes o no? Que se producía cuando los programas son de participación involuntaria y uno invita a la gente a participar, eh, y después hace una comparación entre tratados y no tratados. ¿Qué tipo de sesgos se podría generar? Eh, Araceli, ¿te acuerdas? Eso tenía que ver con lo de la autoselección, ¿o no? Efectivamente, eso es un sesgo de autoselección, ¿cierto? Si uno se queda solamente con esta estrategia de comparar entre tratados y no tratados, en una de esas, y esto es altamente probable en programas de participación voluntaria, hay atributos de los sujetos que los hacen ser más propensos a participar en el programa, pero esos mismos atributos son los que en alguna medida determinan el efecto. ¿Bien? Y veíamos el ejemplo de autoselección en los programas que se ejecutan para la reinserción social de personas que están privadas de libertad, ¿cierto? Nosotros decíamos que en las cárceles, cuando se ofrecen programas, aquellos que participan son generalmente sujetos que tienen de partida, así, sin programa de por medio, tienen una menor probabilidad de reincidencia porque son tipos que, no quiero generalizar, pero es más o menos evidente, y ustedes lo pueden ver, si es que a alguno de ustedes le toca trabajar en gendarmería, la gente que participa en esto es finalmente la gente que quiere reinsertarse. No estoy dándole un juicio de valor a eso, no estoy diciendo no estoy diciendo que la gente que no participa es floja, yo lo único que estoy diciendo es que generalmente en este tipo de programas, aquellos que participan son aquellos que probablemente, aunque no participaran, de todas maneras tendrían una mayor tasa de reinserción, ¿bien? Entonces, si yo utilizo a los que no participaron como el grupo de control de los que participaron, entonces no estoy controlando por esa mayor propensión a la reinserción, perdón. Y muy probablemente al final del día, cuando agarre Stata y haga las estimaciones, si yo me quedo con este falso contrafactual y observo diferencias en la variable de outcome entre los tratados y no tratados, esa diferencia probablemente sea el hecho de que los dos grupos eran distintos desde un principio. Había un grupo de gente que tenía mayor voluntad de reinserción y un grupo de personas que tenía una menor voluntad de reinserción. Entonces el programa puede ser insignificante desde el punto de vista de sus efectos, y si yo no controlo por este sesgo de autoselección, muy probablemente lo que aquello que me impulsa a decir que el programa es fantástico es simplemente una mera confusión del evaluador, ¿cierto? Una desprolijidad del evaluador al no controlar por el sesgo de autoselección. ¿Bien? Entonces, eso está resumido en esta diapositiva, en la comparación antes-después en los tratados. ¿Por qué es un falso contrafactual? Porque para este grupo, en conjunto con la participación del programa, otras variables relevantes exógenas para la variable de outcome pudieron haber cambiado
en el periodo antes-después, y por lo tanto ese cambio, yo les había dicho antes, el mundo cambia, ¿cierto? Podría contaminar las estimaciones de efecto, y al final del día lo que podría constatar por la vía de esta estrategia es un cambio en la situación de los participantes que no tiene absolutamente nada que ver con el tratamiento en sí mismo, sino que es algo exógeno que cambió, como la tasa de empleabilidad que había dado como ejemplo algunos minutos atrás. Y en el caso del falso contrafactual de comparación entre tratados y no tratados, podría haber atributos entre los que escogen participar que podrían influir en el outcome y podría contaminar la estimación de efectos. Y eso, algunos de ustedes, perdón, me parece que eh, Araceli me dijo que esto era el sesgo de autoselección, ¿cierto? Bien. Pero miren lo que vamos a hacer ahora. En diferencia vamos a hacer una combinación de ambos métodos. O sea, ustedes inmediatamente podrían poner una luz de alerta y podrían decirme, profe, pero ¿cómo es posible que a partir de dos métodos que estamos calificando desde un principio como falsos contrafactuales podamos obtener alguna estimación que tenga un nivel de credibilidad, de verosimilitud, de sustento metodológico mayor? ¿Bien? Entonces le damos acá, dice, ¿qué pasaría si se combinan los dos métodos y se comparan los cambios antes-después en los resultados de un grupo que se inscribió en el programa con los cambios después, de un grupo que no se inscribió en el programa? ¿Bien? Dicho, esto tiene como un pequeño trabalengua, ustedes van a ver que el cálculo es muy sencillo, pero el trabalengua está explicado en esto. ¿Qué pasa si calculamos tres diferencias distintas? Primero, tenemos una línea base y una medición de salida para aquellos que participaron en el programa. O sea, tenemos el antes-después, digamos, ¿cierto? Tenemos ese antes-después, pero no solo en el grupo tratamiento, como era el falso contrafactual, sino que además mío la diferencia antes-después, o tengo de algún lado la diferencia antes-después en la variable de outcome para el grupo control. Entonces, en el ejemplo de la tasa de desocupación, el falso contrafactual de este programa del CENSE, perdón, el falso contrafactual sería hacer el antes-después diciendo, bueno, estos gallos entraron con un ingreso promedio de 100.000 pesos y termina la intervención con un ingreso promedio de 150.000 pesos. Ese delta de 50.000 pesos, yo lo calculo única y exclusivamente haciendo la comparación antes-después, pero en el grupo de los tratados, ¿cierto? Y acabamos de decir que esos 50.000 pesos de estimación podría ser débil metodológicamente por el hecho de que durante el periodo que ocurrió entre las dos mediciones podrían haber pasado muchas cosas, tanto a los sujetos como cambios de los sujetos en sí mismos, como cambios del entorno económico, etc. Entonces, imputarle esos 50.000 pesos de cambio al programa era un poquito too much, ¿cierto? Pero eso lo hacíamos solo con el grupo tratamiento, en el falso contrafactual. Lo que estamos diciendo ahora en Diff and Diff es que hagámoslo de nuevo, pero hagámoslo esta vez también para el grupo control. Entonces yo hago una diferencia entre la línea base del grupo tratamiento y la salida del grupo tratamiento, pero al mismo tiempo hago una diferencia entre la línea base del grupo control y el valor del outcome para el grupo control. ¿Bien? Entonces tengo dos diferencias, el antes-después de tratados y el antes-después de controles. ¿Bien? Y finalmente calculo una tercera diferencia, o resta, que resta el antes-después del grupo tratado menos el antes-después del grupo control. ¿Bien? Bueno, estos antes-después, estas diferencias, son lo que le da el nombre al método, ¿cierto? El método de diferencias en diferencias, porque lo que hace el método es calcular esta doble diferencia. Primero, calcula una diferencia antes-después para cada grupo, y después calcula o compara las diferencias antes-después de los dos grupos. Bien, lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor y va a quedar más claro. Ahora, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Porque esto no es solamente intuitivo, esto tiene, a propósito de los problemas que acabamos de mencionar, esto tendrá
esta aproximación de diferencias en diferencias tendrá algún mínimo de verosimilitud para afirmar que controla o que mitiga los problemas que mencionamos para los falsos contrafactuales en un par de diapos atrás. Pues bien, la primera diferencia, esto es la diferencia antes-después, permite controlar el eventual efecto de aquellos factores internos que son constantes en el tiempo para el grupo de los tratados durante el tiempo. O sea, ¿qué es lo que yo hago? Cuando yo digo, así como tenemos atributos que varían en el tiempo, de las personas y del entorno, hay atributos que no varían en el tiempo. Por ejemplo, las personas, déjenme poner un ejemplo relevante. Las personas en Chile por lo menos no es tan común el cambio de sexo, y por lo tanto es muy probable que si una persona comenzó la intervención como hombre, termine la intervención con condición de hombre. ¿eh? Si una persona comenzó la intervención en condición de chileno, es muy probablemente que esa variable no cambie a los 6 meses de ejecución del programa. Entonces, hay un set de variables que para efectos de la evaluación pueden considerarse como constante, y el enfoque de antes-después, sin ser perfecto, al menos permite controlar por esas diferencias que son constantes en el tiempo, o sea, por esas variables que no cambian en el tiempo. ¿Bien? Entonces, habiéndole echado harta tierra a esta cosa, habiéndola pelado un montón, el enfoque antes-después al menos permite controlar por el efecto de variables que son constantes en el tiempo. Lo que no permite controlar el método de antes-después es el efecto de variables que varían en el tiempo. ¿Bien? Y ahí es donde entra la segunda diferencia. La segunda diferencia permite controlar el efectual efecto de factores que varían en el tiempo, ya que en principio se trata de sujetos, en el caso del grupo control, que no recibieron tratamiento, pero que están sometidos a las mismas condiciones ambientales que el grupo de tratamiento y a la evolución de dichas condiciones temporales. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo en el método diferencias en diferencias? Lo que estamos diciendo es algo bien intuitivo. Es, bueno, el grupo de tratamiento y el grupo control podrían ser distintos, ¿vale? Podrían ser, no sé, yo tengo un grupo de personas que voy a considerar como grupo control, y al comienzo de este programa de ejemplo que estábamos mencionando para el CENSE, estas personas tenían un ingreso sustancialmente mayor en el grupo control que aquellas del grupo de tratamiento. Si esa medición la hacemos de línea base, ¿cierto? Eso encendería para todos ustedes una luz roja. Diría, estos gallos no son comparables. No son comparables. Este grupo control en realidad no es un buen grupo control para las personas que están participando del programa del CENSE, porque de entrada tenían ingresos que eran sustancialmente mayores a aquellas personas que participan en el programa, ¿cierto? Entonces, yo les diría, con justa razón, no son comparables, ¿cierto? Pero ojo, porque ese gap que puede haber inicialmente entre los ingresos del grupo de tratamiento y el grupo control, cualquier variable de contexto que afecte al grupo control, si es que estamos usando un grupo control que está en la misma ciudad o en la misma comuna, cualquier variable de contexto que afecte al grupo control también debería afectar al grupo de tratamiento, y los debería afectar en medidas similares, de tal manera que el control de aquellas variables exógenas que cambian en el tiempo se produciría por el hecho de que yo estoy considerando dos grupos que se ven sometidos a las mismas condiciones, a la misma variabilidad de las variables de contexto. Y por lo tanto, ahí está el control. O sea, los que pasan por tratamiento y los que pasan por controles se ven sometidos a las mismas condiciones exógenas, a todo aquello que varía en el entorno, y si todo aquello que varía en el entorno afecta en la misma manera a tratamientos y controles, entonces yo puedo, a pesar de que en principio no eran exactamente iguales los ingresos entre tratados y controles, yo puedo utilizar eso a mi favor para hacer la estimación de efecto. ¿Cómo lo hacemos? Un poquito. Se haría limpiando la primera diferencia de otros factores variables en el tiempo que influyen en el resultado de interés, sustrayendo la segunda diferencia. Ese signo de interrogación está mal ahí. ¿Bien?
Se habría eliminado entonces una fuente de sesgo que resultaba preocupante en las estimaciones antes-después. Habíamos dicho que las estimaciones antes-después, la principal debilidad era que permitían controlar perdón, que permitían controlar solo por el efecto de aquellas variables que son constantes en el tiempo, pero no por aquellas variables que cambian en el tiempo. Y con esta segunda diferencia, lo que estamos diciendo es que, wow, se resolvió el problema porque ya que tanto controles como tratamientos se verían sometidos a las mismas condiciones de entorno, entonces eso eh, es lo que me permitiría aislar esas variaciones exógenas de entorno que en un escenario en que no tengo esta opción contaminaría mis estimaciones de efecto. El enfoque de diferencia en diferencia entonces hace simplemente esto: compara, resta calcular las diferencias de las diferencias en las mediciones antes-después entre el grupo de tratamiento y el grupo control, lo que produce mejor estimación de contrafactual. De esta forma, y esto es súper importante, por favor, para que se acuerden de este método, no es imprescindible que ambos grupos tengan las mismas condiciones antes de la intervención. O sea, en diferencia no es necesario que sean iguales. ¿Bien? Yo sé que muy probablemente esto no queda claro ahora. En el gráfico que les voy a mostrar en un par de minutos va a quedar, espero, bastante más claro. Pero lo esencial es que el método antes después tenía una pifia, que era no poder controlar por las variables de entorno, ¿cierto? Y lo que estamos diciendo es que la forma de controlar por las variables de entorno es que no solamente vamos a analizar la variación del outcome en el grupo tratamiento, sino que vamos a analizar la variación de ese mismo outcome, pero en un grupo control. ¿Bien? Y si los dos grupos se ven sometidos a las mismas condiciones exógenas, entonces, aunque no tengan igual línea base, la diferencia entre ambos grupos podría ser atribuible al tratamiento. Ahora, a este método se le abrevia generalmente diff and diff, o DD, o DID, por el acrónimo en inglés de Difference in Difference. Ay, en español también, qué maravilloso, miren. Me acabo de percatar. ¿Cuál es la principal condición para que esto sea un buen estimador de efecto? Esta condición es menos exigente, ¿ya? Que aquello que habíamos dicho de que nada cambia, que es la condición del antes-después, o que no existan variables atributos de los sujetos que aumenten o disminuyan su probabilidad de inscribirse, que es la debilidad del método que hace diferencia entre tratados y no tratados, ¿cierto? Es que el grupo de comparación debe mostrar con precisión el cambio en los resultados que habría experimentado, y ese habría es súper matador. No tanto como los otros, ¿cierto? O sea, porque los otros supuestos eran súper increíbles, derechamente increíbles. O sea, nada cambia en el entorno, y las características de los sujetos que se inscribieron son las mismas características de los sujetos que no se inscribieron. Esas condiciones son bien, por regla general, son bien descartables de antemano, ¿cierto? Pero acá lo que decimos como condición para que funcione diff and diff es que el grupo de control o de comparación debe mostrar con precisión el cambio que habría ocurrido en los tratamientos en ausencia de tratamiento. O sea, y también este es un concepto que es bueno que se graben a propósito de regresiones discontinuas, es que hubiesen tenido un comportamiento en paralelo. O sea, si no hubiese habido intervención, el programa hubiese tenido, pero el grupo control hubiese tenido el mismo desempeño que el grupo que el grupo de tratamiento, perdón, si es que no hubiesen recibido intervención. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Permiso, vamos a tomar un poquito de agua. Vamos a hablar de un programa. Esto ocurre, Esto ocurre en programas del Sistema Nacional de Inversiones, que es el músculo del Estado chileno para hacer evaluaciones ex ante de infraestructura física, digamos. Bien. Entonces, si ustedes quieren saber qué órgano del Estado chileno es el que evalúa si se construye o no se construye una línea de metro, si se construye o no se construye el puente sobre el canal de Chacao, si se construye o no se construye un CESFAM en una comuna, eso se llama el Sistema Nacional de Inversiones.
que está situado en el Ministerio de Desarrollo Social. Y muchas veces esos programas, sin ser programas sociales, ustedes entenderán que construir una carretera no es per se un programa social, pero a veces esos programas, esos proyectos, perdón, cuando llegan al Sistema Nacional de Inversión, ustedes los leen y dicen, bueno, este proyecto tiene por objetivo, una carretera es aumentar la velocidad de circulación, disminuir la congestión vial, etcétera, pero además declaran como objetivo es que mientras que el proyecto se desarrolle, aumentar la tasa de empleo en la localidad X. Claro, porque al final del día lo que hacen para hacer la carretera es contratar gente en esos territorios, ¿cierto? Entonces, este es un programa de esas características, es un programa de reparación de carreteras que contrata mano de obra y sobre la base de esa contratación de mano de obra se plantea este objetivo que es disminuir la tasa o aumentar la tasa de ocupación. Para este programa, los municipios no son seleccionados al azar. ¿En qué municipios se va a implementar el programa de reparación de calles? Ni tampoco sobre la base de un índice continuo, por lo que no podría usarse regresión discontinua. Aquí se llega a los alcaldes y se le dice, ya, señores, ¿quién de ustedes quiere participar en el programa de reparación de carretera? A todo esto, si ustedes avisan eso en Chile, muy probablemente van a llegar los 365 municipios a postular. ¿Bien? Pero supongamos, este es el ejemplo del Heller Martínez, supongamos que por alguna razón hay algunos alcaldes que dicen, no, yo no quiero participar. Entonces, ahí hay un sesgo de autoselección, ¿cierto? Que, que deteriora la capacidad de estimación de la modalidad tratados, no tratados, ¿cierto? Entonces, aparentemente acá estamos en un mal escenario, ¿cierto? Tenemos autoselección, eh, eh, pero ¿qué pasa si si implementamos la estrategia de medición antes después? ¿Bien? Entonces, se mide la tasa de empleo promedio del grupo de comunas en que participan en el tratamiento y de las que no participan en el tratamiento. O sea, se hace la medición de línea base de las dos comunas, las tratadas y no tratadas, eh, y esto se hace tanto para al principio de la intervención, línea base, como al término de la intervención. Y el monito que tiene el Heller Martínez para eso es esto. Entonces supongan ustedes estos puntos que están en gris, los voy a marcar así por si no salen bien en la Power. Pongamos una X mejor. Estos puntos que tienen X son las tasas de, lo que tenemos en el eje vertical es la tasa de empleo, ¿cierto? De ambos grupos para distintos años. Para el año -2, que es el año 2 años antes del comienzo de la intervención, para el año 1, que es un año antes del comienzo de la intervención, y acá comienza la intervención, y tengo una medición de seguimiento. O sea, entre el año 0 y el año 1 ocurrió la intervención. ¿Bien? Y tal como les había mencionado, aquí el Heller Martínez lo dice, yo lo puse con esas X, este gráfico de arriba, en donde están las X, es el gráfico del grupo comparación, y este gráfico de abajo es el gráfico del grupo de tratamiento. ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. En el año -2, por ejemplo, desde lo que hemos definido como comparabilidad, ¿son comparables ambos grupos de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Son comparables? Desde el punto de vista del outcome. Lucas, ¿te atreves? Aquí en el eje vertical no hay números, ¿ah? Pero debería haber, no sé, pues, 10% de ocupación, 20% de ocupación, pongamos que 30, está haciendo bien pirata como para que calce con los números, 40 y 50% de ocupación. Lucas, con estos números que yo acabo de escribir de esta forma, solamente considerando el año anterior a la intervención, o 2 años antes de la intervención, ¿son comparables ambos grupos? Sí, yo diría que sí.
Nosotros, ¿te acuerdas, Lucas, cuáles eran las condiciones que le aplaudíamos a la asignación aleatoria? ¿Qué es lo que encontrábamos maravilloso de la asignación aleatoria al tratamiento? Que generaba condiciones de igualdad entre los dos grupos, o Correcto, sea, similitud. correcto, correcto. Si yo voy a 2 años antes de la intervención, ¿esos grupos son iguales, al menos desde el punto de Ah, vista de su tasa de ocupación? no. No, ¿cierto? Uno tiene 30% de tasa de desocupación, o sea, de Sí, ocupación, perdón, sí. y el otro tiene 50, ¿cierto? O sea, lo que está ocurriendo acá es que, aquellos que participan son aquellos aquellas comunas que tienen menor tasa de ocupación. Hay un sesgo de autoselección, eso es lo que está diciendo esto, ¿bien? Porque si no hubiera sesgo de autoselección, por lo menos desde el punto de vista de esta variable, las tasas de ocupación de los dos grupos de municipios, esto de arriba, que es la de los controles, y esta de abajo, que es la de los tratados, debería ser igual. Y lo que se ve acá, no está dicho en palabras, pero lo que se ve acá es que en esta línea que tiene los puntos negros, que representan las comunas que escogen participar, la tasa de ocupación es menor. ¿Bien? Entonces, Jocabet, ¿tú podrías imaginarte qué fue lo que impulsó a los alcaldes de abajo a participar y lo que no participó, lo que no eh, persuadió a los alcaldes de arriba a participar? ¿Te lo puedes imaginar o no? Nosotros no lo sabemos, ¿ah? Estamos solamente especulando. Pero ¿por qué los que están en negro deciden participar y los que están en gris o con estas X deciden no participar? ¿Se lo imaginan? ¿Cuáles son en Chile las comunas con más alta tasa de ocupación? Intuitivamente, no. En Santiago, ¿son las comunas del barrio alto o las comunas de los barrios más populares? Las que tienen más ingresos. La- Las que tienen más ingresos, ¿cierto? Entonces aquí estaría muy probablemente este punto de acá representa las comunas de mayores ingresos, para decirlo de la forma en que tú me lo has dicho, ¿cierto, Jocabet? Y acá en este caso, estos puntos negros representarían a las comunas con menores niveles de ingresos. ¿Sí o no, Jocabet? Profe, era yo. Ah, No María era Ignacia, la... sorry. María Ignacia, entonces, parafraseamelo tú, por favor, ya que amablemente te ofreciste para hacer el análisis. Profe, ¿qué había preguntado? Que no entendí la ¿A última qué, a qué pregunta. re- qué representa, a qué comunas representa la línea de arriba? ¿A qué comunas representa la línea de abajo? ¿Y en qué medida la existencia de estas diferencias podrían anular la idea de que el grupo de las de abajo perdón, el grupo de las de arriba fuese utilizado como grupo control de las de abajo? Ujú. Ya, las de arriba serían las comunas con mayores ingresos, las de abajo serían las con menores ingresos. ¿Y por qué se puede utilizar las de abajo como grupo control? Es porque para el caso como de como estimación de diferencia en diferencia, no es necesario que ambos grupos sean tan similares y Ujú. porque yo creo que tiene que ver más con temas exógenos. Entonces, después Ok. como hay una diferencia entre los ingresos que, o sea, hay el outcome del grupo de control y Ujú. también una diferencia del outcome del grupo tratamiento, se pueden como eliminar o al menos controlar como esas variables, se puede ver si están frente como a variables exógenas similares. Ya. Mira, antes de hacer el break, lo único que les voy a pedir que tengan en consideración para cuando volvamos y analicemos esto en un poquito más de detalle es esta línea, que no me sale derecho, pero que sepan comprender que mi pulso no es el mejor. Esa línea, que acá dice tendencia del grupo de comparación, ¿vale? Eh, para que lo analicemos en unos minutitos más, ¿ok?
Entonces nos vemos en 9 minutos más. Estábamos en esto, ¿no? Estábamos en, em, en, en las comunas que tratamiento, que eran las de abajo, y las comunas controles, que eran las de arriba, ¿bien? Y claro, con Ignacio me está ayudando a entender por qué las de abajo eventualmente podría ser un sesgo de autoselección. O sea, aquí participaron las comunas más pobres, porque son las que tenían mayores tasas de desocupación desde un principio, ¿bien? Mientras que las comunas más ricas, entre comillas, no participan por el hecho de que no les hace falta. Entonces ahí hay un sesgo de autoselección que efectivamente podría sesgar nuestra estimación, ¿bien? Pero ojo, y esto es lo más importante del método de diferencias en diferencias, es que esta diferencia vertical, valga la redundancia, la distancia vertical entre ambos grupos de comunas, se mantiene. Se mantiene. O sea, esa distancia entre esto y esto, en alguna medida, o sea, no en alguna medida, gráficamente se nota harto que aquí es la misma. E incluso al momento de comienzo del programa era la misma. ¿Ok? O sea, a estos dos grupos los afecta el entorno de la misma manera. ¿Bien? Aquí las tasas de ocupación aumentaron. ¿Bien? Para ambos grupos. O sea, se pasó de esto, desde este punto, para el grupo tratamiento, a este punto, al grupo tratamiento. Aquí no hay programa todavía, ¿cierto? Y de este punto, para los controles, a este punto en el control. Pero el movimiento fue paralelo. O sea, lo que hay aquí detrás de este gráfico es que las condiciones de entorno afectan a los dos grupos de la misma manera. Bien. Eso es un supuesto, ¿ah? Es un supuesto grandote, pero supongamos por un momento que es un supuesto adecuado. Bien. Si las condiciones de entorno afectan de la misma manera a ambos grupos, entonces esta línea roja que yo dejé marcada antes de que tomáramos el receso, es paralela, sigue siendo paralelo al movimiento del grupo comparación. O sea, esta diferencia vertical se mantendría. ¿Y qué es lo que diferencia al grupo de tratamiento, al grupo control? Bueno, que el grupo de tratamiento, que es este de los puntos negros, recibió intervención. Entonces, entre el año 0 y el año 1, ambos grupos vieron aumentar su tasa de ocupación, ¿cierto? En el caso de los controles pasó de 0,78 a 0,81, y en el caso de los tratamientos pasó de 0,60 a 0,74, ¿bien? El punto es que si no hubiese... el supuesto de esto es que si no hubiese ocurrido programa, el movimiento de ambos grupos seguiría paralelo. O sea, la tasa de desocupación en el grupo control hubiese sido 63, ¿bien? Y no es 63, sino que es 74, ¿bien? Entonces, ¿cómo se construye esta diferencia? Bueno, en el caso del grupo tratamiento se pasó de A a B, en el caso del grupo control se pasó de C a D. En el cambio de grupo, la diferencia, el aumento del delta más en el grupo control fue de ¿cuánto? Díganmelo ustedes, por favor. Jóvenes. ¿En cuánto aumentó la tasa de desocupación en el grupo comparación? 0,3. 0,3, 0,03, ¿cierto? Un 3%, ¿cierto? ¿Se ve eso? Sí. Ok, entonces la primera diferencia, por decirlo en el lenguaje que estamos utilizando para estos análisis, la primera diferencia es de 0,3. Ese fue el aumento en la tasa de ocupación del grupo, en la tasa de ocupación del grupo control. ¿Y cuál fue el delta del grupo tratamiento, Benjamín? 0,14. 0,14, claro, porque pasó de 0,60 a 0,74, ¿bien? Ahora, queda claro que en los dos se produjo un delta positivo. En el grupo control pasó, el delta positivo es de
0,3 o 3%, y en el grupo de tratamiento fue de 14%. ¿En cuál de los dos grupos el delta es mayor? En el tratamiento. En el tratamiento, ¿cierto? O sea, la tasa de ocupación aumentó en los dos grupos, pero aumentó más en el tratamiento de lo que hubiese aumentado, y aquí está la importancia de la línea roja, es más, de la línea roja que yo borré, ¿cierto? De este movimiento paralelo. Que el supuesto de esto es que si no hubiera habido programa, el movimiento del grupo control, del grupo de tratamiento, perdón, se hubiese producido en paralelo al grupo control. El desplazamiento del grupo de tratamiento, perdón. Se hubiese producido en paralelo al grupo control. De tal manera que hubiese sido 0,63. ¿Bien? Pero no fue 0,63, fue 0,74. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia al comienzo entre ambos grupos? Isadora. Ay, sería 1. O sea, sí, 1.8, ¿no? 18%. Lo dije mal. 18, sí. 18%, ¿cierto? Y ahora la diferencia es de, Isadora, Es de un 7%, ¿no? ¿perdón? ¿7%? Es la diferencia entre 74 y 81, ¿cierto? O sea, es un 7%. ¿Bien? Sí. Entonces, si la diferencia se achicó, eso se puede interpretar en este esquema de diferencia en diferencia como una señal de efecto del programa. ¿Bien? Ahora, el efecto es la diferencia entre 0,74 y 0,81. No, puede ser la diferencia, pero no es el efecto. El efecto es esto. El efecto es el movimiento paralelo. O sea, perdón, es la diferencia con respecto al movimiento paralelo, que es solamente este tramo. Y este tramo de acá, que está entre 0,63 y 0,74, es lo que nosotros podríamos llamar el efecto del programa. ¿Vale? Esto es este 0,11, déjenme marcarlo, porque no me ha funcionado el tablet. Pero este numerito es lo que llamaríamos el efecto del programa. Esta es la doble diferencia. ¿Bien? Para entenderlo un poco mejor, veámoslo así. Dice, el impacto es la primera diferencia, que es B menos A. B menos A es el antes-después del grupo tratamiento, menos el D menos C, que es la diferencia en el grupo control. Bien. El B menos A para el grupo de tratamiento es 0,74 menos 0,6, y la diferencia entre el antes y el después del grupo control es 0,81 menos 0,78. Entonces la diferencia, el efecto del programa, que es la doble diferencia, sería de un 11%. ¿Bien? Yo sé que esto puede verse enredoso, pero en realidad es súper sencillo, porque para esto no se necesita ni siquiera stata, es simplemente una tablita de Excel. Una tablita de Excel como esta, que también está del Herler Martínez. ¿Vale? Fíjense lo que dice acá, es que el análisis es un antes-después para tratamientos y un antes-después para comparaciones. ¿Ok? El antes-después de tratamiento es B menos A, el antes-después de los controles es D menos C, y la diferencia, o el diff en diff, es esta cosa de acá, la doble resta. Poniéndole número, ¿cierto? El tratamiento empezó con 0,74, o sea, perdón, terminó con 0,74, es el después menos el antes en realidad, y terminó en el caso del tratamiento con 0,6. Eso significa que su tasa de empleo se elevó en 14%. Pero en el grupo control se elevó de 0,78 a 0,81, o sea, creció en un 3%. Si yo me quedo hasta acá, si yo no hago esto, si yo no hago la última línea, la elimino, no lo voy a analizar. Si yo me quedo hasta acá, y yo me quedo solo con lo que hay hasta ahí, ¿qué ocurrió muy probablemente y que lo ocurrió a ambos grupos, entre el año 0 y el año 1? ¿Alguien lo sospecha? ¿Alguien lo podría inferir?
Nicole Montesinos, ¿te atreves? Profe, si el programa se quedaba hasta qué parte. No, lo que estamos diciendo es que me olvidé de la segunda diferencia, o sea, del diff and diff, ¿cierto? Solamente hago el antes-después, primero para el grupo tratamiento y después para el grupo control. Y aquí se ve que en los dos grupos aumentó la tasa de ocupación, ¿cierto? ¿Cierto? Aumentó, en el caso de los tratamientos aumentó 14% y en el caso de del control aumentó 3%. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí. Entonces, el antes es el año 0, si tú quieres verlo de una forma, y el después es el año 1. ¿Qué ocurrió en el antes-después, acá, sin hacer comparación entre los dos grupos? ¿Qué le ocurrió a los dos grupos en general? Que ambos aumentaron. O sea, acá hubo algo así como una época de bonanza, si tú quieres decirlo, Claro. ¿cierto? Sí. Porque todos aumentan, ¿bien? Pero no todos aumentan en igual medida. Y ahí está la pillería del diff and diff. Lo que dice el diff and diff es que dado que ambos no aumentan en la misma medida, si el contexto afecta de igual manera a los dos grupos, entonces el efecto del programa es la segunda diferencia, la diferencia entre ese 0.14 y 0.03, que es igual a 11%. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Y si no hubiera habido intervención, se hubieran quedado en el punto de 63 el grupo tratamiento. Exactamente, el 63%, porque el supuesto que hay aquí detrás es que el movimiento hubiese sido paralelo Claro. al del grupo control, ¿ya? Y como no fue paralelo, entonces esa diferencia en distancia yo se la puedo adjudicar a efecto del programa. ¿Está claro? Sí, sí se entiende. Fantástico. Entonces tiene poco cálculo, ¿ah? Tiene muy poco cálculo. Ustedes ven que una tablita pichiruchi de contingencia es que uno hace un par de cálculos y llega al efecto. Entonces, ustedes comprenderán que esto no es Profe, perfecto, disculpe, ¿sí? en el tema del gráfico, ¿siempre se va a suponer que van en paralelo Es que esa es la o no debilidad. siempre? Esa es la Ah, debilidad, ok. Catalina. Esa es la debilidad. Que esto funciona solamente en la medida en que la trayectoria anterior al comienzo del programa es paralela. ¿Bien? Cuando esa trayectoria no es paralela, entonces uno no puede utilizar este comodín que se llama diff and diff como una estrategia de estimación válida. ¿Bien? Entonces lo vamos a decir acá. La principal debilidad del método de estimación de efectos comparando tratados con no tratados es que los grupos podrían tener características distintas que podrían nublar la estimación de efectos. Entonces, solo si comparamos tratados con no tratados, estábamos hablando del sesgo de autoselección hace un rato. Es posible que la mayoría de estas variables, observables y no observables, si bien podrían influir en la variable de outcome, dificultando la estimación, sean relativamente constantes en el tiempo. Por ejemplo, sexo, zona de residencia, nivel educacional de los padres, etc. La tendencia del individuo es la diferencia en los resultados para este individuo antes y después del programa. ¿Bien? Al sustraer la situación de los resultados antes de la situación después, se anula el efecto de todas las características que son únicas de este individuo y que no cambian a lo largo del tiempo. Y aquí este gráfico nuevo del Herler Martínez trae lo que mencionaba Catalina. ¿Bien? Fíjense que el movimiento no es paralelo. O sea, el entorno no afecta o las condiciones de entorno no afectan de la misma manera a los dos grupos, al tratamiento y el control, ¿cierto? Entonces, esta diferencia, esta primera diferencia vertical que se produce en el año -2, toda esta distancia vertical, no es la misma que la distancia vertical que se produce en el año -1. Y claro, ahí puede parecer paralela en este tramo, ¿ah? Ojo, entre el año 1 y el año 0. Ahí tiene pinta de ser más paralela, ¿cierto? Pero antes de eso no era paralela. Entonces, lo que uno ve, si uno ve la serie de tiempo completa, en el caso del grupo control, es un movimiento irregular, ¿cierto? O sea, a veces sube, a veces baja, ¿cierto? Mientras tanto, en el grupo de tratamiento uno ve una tendencia al alza. Y si por distintas razones esa tendencia al alza existe, entonces es muy probable que aunque no hubiera programa, en el año 1, la diferencia entre ambos grupos se habría achicado. Se habría achicado de todas maneras, aunque no exista intervención. ¿Bien? Entonces, el problema es que ya no funciona bien, po. Ya no funciona bien porque
en realidad la tendencia del grupo de comparación no es la misma si uno analiza el periodo previo que la tendencia del grupo de tratamiento. En el grupo de tratamiento hace tiempo, si ustedes quieren verlo de alguna forma, que se venían reduciendo las tasas de desocupación, o aumentando las tasas de ocupación, para decirlo en el lenguaje del outcome del programa, mientras que en el grupo de control, el comportamiento de la variable tasa de ocupación era bastante más errático. Entonces, aquí, cuando no existe esta posibilidad de ver hacia atrás y verificar que los movimientos eran paralelos, cuando uno dice, no me tinca tanto diferencias en diferencias. No me tinca tanto porque la doble diferencia podría ocultar en realidad trayectorias anteriores distintas. Entonces, el método no permite eliminar en la estimación del impacto de un programa el eventual efecto que podrían tener variables en los sujetos que varían durante el tiempo, y para que la diferencia en diferencia funcione adecuadamente como estimador de efectos, se debe suponer que no existe este tipo de diferencias que varían en el tiempo entre los grupos tratamiento y grupo control. O sea, que no existe esta diferencia de distancias, perdón, ¿vale? Entonces, en ausencia del programa, las diferencias entre los resultados en el grupo de tratamiento y comparación tendrían que evolucionar de la misma forma paralela. Y no hay ninguna forma de demostrar que la diferencia entre los dos grupos, tratamiento y comparación, habrían evolucionado de manera paralela en ausencia del programa. ¿Bien? Lo que los investigadores hacemos, no es que nos hagamos diferencia en diferencia, lo que hacemos es que, si vamos a analizar esto, tratamos de conseguirnos este outcome, pero para hartos años detrás, y ver si efectivamente los movimientos hacia atrás son paralelos. Y si los movimientos hacia atrás son paralelos, uno dice, ok, le creo a la estrategia de diferencia en diferencia. Pero si los movimientos no son paralelos, si son erráticos, como es el ejemplo de este gráfico, uno como que le da menor nivel de verosimilitud a las estimaciones que efectúa mediante este método. ¿Se entiende? Futuros colegas, ¿alguna duda? Sí, pero o sea, no me quedó claro el tema de la segunda diferencia. Como que eso, no me quedó claro. Si quieres decirlo más en sencillo, Uriel, diferencia está referido simplemente a restas. Son 3 restas que se hacen. Primero la resta antes después de los tratados, y ahí te da un delta de la evolución del outcome en los tratados. Después una diferencia del antes después para los controles, ¿cierto? Y eso proporciona la noción de la evolución intertemporal del outcome en los controles. Y después el contraste de las dos diferencias, que es esta última línea de acá, ¿cierto? La doble diferencia. Esta línea. Bien. Y si para decirlo más en chileno todavía, si la variación en la tasa de ocupación fue mayor en los tratados que en los controles, y si los movimientos anteriores al comienzo de la intervención, en los desplazamientos de las dos, de esta variable, era paralelo para tratados y controles, entonces uno dice ahí en ese momento, dice, le creo a Diffendif. Bien, pero si la diferencia, a pesar de existir, es el producto de esto, de que existen comportamientos que no son paralelos, este siempre sube y este se mueve erráticamente, entonces uno dice, no le creo tanto. No le creo tanto. ¿Bien? Vamos, la próxima clase, como ya se nos acabó el tiempo, voy a poner un ejemplo adicional de esto para que se entienda un poquito mejor, pero en realidad, como ustedes vieron, independientemente de los gráficos, independientemente de la discusión, esto es re sencillo. Es re sencillo porque es simplemente comparar promedios antes con promedios después para cada uno de los dos grupos y después calcular la diferencia entre esos deltas, ¿vale? ¿Profe? ¿Sí, Isadora? Me queda una duda. Entonces, finalmente, el impacto real que es, en este caso sería el 11%, ¿no es cierto? Cuando se hace la resta final. No, yo aquí calculo 11. Sí. El problema no está en que no se pueda calcular, ¿bien? Pero el impacto verdadero muy probablemente sería menor que 11. Ah, ya. Menor que 11, porque para que fuera 11, y ese 11 yo le pudiera creer, el desplazamiento anterior al momento de comienzo del programa, este es el momento de comienzo del programa, por si no lo recuerdan, ¿bien? Debería ser paralelo. Porque la tasa, lo que uno dice acá, la tasa de ocupación de
del grupo de tratamiento venía creciendo de antes, por alguna razón que no está en el gráfico, claramente. O sea, no sé, existe un boom de empleabilidad en las comunas más vulnerables. Entonces, esto venía subiendo hace rato. Por lo tanto, si venía subiendo hace rato, capaz que este aumento entre el momento 0 y el periodo 1 para el grupo de tratamiento no sea el producto de la intervención del programa, sino que en realidad sea simplemente la proyección de esta tendencia que venía de antes. ¿Isadora? Sí, profe, sí, sí entiendo. Ya, igual lo vamos a volver a explicar al comienzo de la próxima semana. Todavía no hay vacaciones, ¿no? Ah, no, la próxima semana comienzan las vacaciones de ustedes, ¿no? Sí, profe. La semana de receso. Ya, eso, de receso, perdón. Voy a subir estas PowerPoint. De todas maneras, vuelvo a repetir la recomendación que siempre les hago. Todo esto está en el Herler Martínez, también redactado súper pedagógicamente, así que denle una mirada ahí para que lo entiendan mejor. Y saquen la calculadora y hagan sus propios cálculos para que vean cómo esta cosa se calcula. Afortunadamente para ustedes esta cosa no necesita Stata para calcularse. O sea, uno lo puede calcular en Stata igual, digamos, pero es más manual, digamos. ¿Bien? Eso pues, colegas, que descansen, no se enfermen ni salgan a carretear. Valentina, dígame. Disculpe, es que en la plataforma está subido hasta la clase del 15 de junio. Sí, Quería saber si es que podría subir los otros videos, porfis. estoy debiendo eso, se los voy a subir en un ratito. Ya, muchas gracias. Ya, chicas, chicos, que les vaya bien, que descansen, cuídense harto. Chao, profe, igualmente. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, gracias. que Chao, estén bien. profe. Chao, profe.